Aquí seguimos con el modo derbi totalmente activado, cada vez falta menos para que llegue la gran fiesta del fútbol canario, para que llegue este derbi entre Las Palmas y el Tenerife. En el vídeo de hoy quería repasar los antecedentes de los derbis canarios. Quería tocar de puntillas los resultados en global, en general, para luego profundizar más en lo que ha ocurrido en el estadio de Gran Canaria. Empezamos pues hablando de las eliminatorias coperas de Copa del Rey y Copa de la Liga, donde el dominio abrumador ha sido de Las Palmas. Los amarillos se han llevado 10 eliminatorias, mientras que los blanquiazules nos hemos llevado solamente una. En competición liguera se han disputado hasta 46 derbis y vamos a distinguir entre los de promoción de ascenso y los de competición de liga regular. Los de las promociones han sido 4 derbis, es decir, ha habido 2 eliminatorias de ascenso. La primera de ellas se disputó en la temporada 49-50 y era una promoción de ascenso segunda división en la que se impuso Las Palmas. Y la otra eliminatoria pues, fue el playoff de ascenso a primera división disputado la temporada pasada, en el que Tenerife, en la primera eliminatoria, eliminó a Las Palmas. Es decir, en total, pues 46 derbis jugados en competición liguera, de los cuales la mitad, evidentemente, se han jugado en territorio gran canario, es decir, 23 partidos se han jugado en el estadio de Las Palmas, con un bagaje de 9 victorias para Las Palmas, de 9 empates y de 5 victorias para el Tenerife. Y ahora vamos a hablar del estadio de Gran Canaria. El estadio actual de Las Palmas se inauguró en el año 2003 y es el estadio pues, más grande que hay ahora mismo en el archipiélago canario. Tiene una capacidad para más de 32.000 personas. En dicho estadio se han disputado ya hasta una docena de derbis canarios, con el bagaje de 6 empates, 4 victorias locales para Las Palmas y 2 victorias visitantes para el Tete. El primer derbi que se disputó en el estadio de Gran Canaria pues coincidió con el año de su inauguración. Se disputó en el mes de octubre de 2003, partido correspondiente a la temporada 2003-2004, en el que Tenerife y Las Palmas empataron 1-1. El primer goleador en un derbi canario en el estadio de Gran Canaria fue Rubén Castro. Y el primer tinerfeñista que marcó un gol en el actual estadio de los amarillos fue Martín Poza con aquel inolvidable golazo desde el medio campo. El segundo derbi canario que se jugó en el estadio de Gran Canaria fue en el año 2006 y para mí es un derbi especial. ¿Por qué? Porque fue el primer derbi en el que me desplacé a la isla de Gran Canaria. Y la verdad es que desde entonces soy consciente de que vivir un derbi en la isla vecina es una cosa, pues una locura, es una fiesta, es una pasada, es otro rollo. Ya te digo, tanto de Tenerife a Gran Canaria como de Gran Canaria a Tenerife, si les gusta el fútbol, si son aficionados a cualquiera de los dos equipos, vívanlo porque ese desplazamiento es otro rollo. Está muy guapo y merece la pena vivirlo. Pues en ese derbi, el Tenerife era entrenado por Bert Kraus, empatamos 0-0 y Cristo Marrero tuvo una ocasión ahí de cabeza que pudo ser el 0-1, pero bueno, tabla 0-0. Igualmente empate en el tercer derbi jugado en el estadio de Gran Canaria, 1-1, adelantó Pablo Sicilia el Tenerife en la recta final del partido, pero en el descuento Marcos Márquez salvó los muebles para Las Palmas y dejó un nuevo empate. Ya en el cuarto derbi en el estadio de Gran Canaria no hubo empate. El primer equipo en ganar un derbi en ese estadio fue el Tenerife. Ganamos 0-1 con gol de Alfaro en la temporada del ascenso a Primera División de la mano de José Luis Oltra. Volvimos a Gran Canaria 2 temporadas después y fue una derrota pues dolorosa porque era el año que bajamos a segunda B. Ya llegamos descendidos a ese partido, pues perdimos 1-0, ellos nos metieron un gol de penalti. En ese partido era la despedida de Josico de Las Palmas, que lanzó un penalti que se lo paró Sergio Aragonese. Pero bueno, al final fue el derbi, el último partido antes de pues, meternos en el pozo de segunda B. Cuando regresamos al fútbol profesional, pues volvimos a perder por 1-0. En aquel entonces el Tenerife de Álvaro Cervera cayó derrotado con un gol de Vicente en las postrimerías del partido, un gol en el que después Vicente tuvo ese gesto un poco feo con nuestro portero en aquel entonces, con Roberto. Después de esas 2 derrotas por 1-0, pues llegaron 3 empates consecutivos. El primero de ellos, 1-1, en un partido en el que el Tenerife se adelantó nada más empezar la segunda parte con un gol de Maxi Pérez, pero mientras terminamos de celebrar el gol prácticamente, pues el jugador palmero Hernán logró empatar el partido para Las Palmas y eso acabó 1-1. El siguiente derbi fue aquel en el que el penalti a favor del Tenerife por una mano que no fue, que fue el penalti que transformó a Suso. Pues ese fue el siguiente empate, 1-1, el del penalti de Suso. Y el siguiente empate fue sin goles. Las Palmas 0, Tenerife 0, en el que el Tenerife se quedó con 10 jugadores media de la primera parte por expulsión de Carlos Ruiz. El Tenerife al final pues aguantó y se llevó un puntito de Las Palmas. Después otras 2 victorias locales, 2 victorias amarillas. La primera de ellas por 1-0 con aquel gol vergonzoso, con aquel cómico autogol de Ortolá.
Y la siguiente victoria de Las Palmas, pues por 2-1, también con un gol en el tiempo de descuento prácticamente, con aquel centro lateral que superó a Soriano y que le dio la victoria a Las Palmas, insisto, por 2-1. El último derbi canario pues fue el del playoff de ascenso, un partido inolvidable para el tinerfeñismo por lo que supuso por esa victoria en la eliminatoria de playoff de ascenso a primera división ante el eterno rival, pues ya te digo, ese 1-2 con doblete de Enrique Gallego fue un momentazo inolvidable para el tinerfeñismo. Así que bueno, esos han sido pues los 12 derbis que se han jugado en el estadio de Gran Canaria. El siguiente, el 13º, se jugará este sábado a las 9 de la noche. Y ahora pues lo que les pido es que en los comentarios pues digan qué creen lo que va a ser el sábado. Si va a ganar el Tenerife, si va a ganar Las Palmas, si va a haber empate. Coméntenlo, denle me gusta y hablemos del derbi.